Era una oscura noche de invierno. La niebla que rodeaba el antiguo cementerio del pueblo ocultaba las inscripciones en las lápidas. El viento susurraba suavemente. Las ramas de los árboles se mecían en el cementerio como manos fantasmas. Este cementerio era conocido en el pueblo como el cementerio chino. Durante años, la gente del pueblo tenía miedo incluso de acercarse aquí cuando caía la noche, porque cada noche salían sonidos aterradores del viejo pozo de agua que estaba justo en el medio del cementerio. A veces gemidos, a veces susurros y otras veces sonidos que resonaban como un grito ahogado. No dejaban a nadie en paz por las noches. Los aldeanos decían que el pozo pertenecía a los genios y que guardaba un secreto. Ahmed era un joven valiente que no creía en este tipo de historias. Esa noche, mientras estaba sentado con sus amigos, surgieron conversaciones sobre el cementerio. Todo el mundo tenía el rostro pálido, pero la sonrisa burlona de Ahmed no cambió. El gran pueblo está lleno de cobardes. No existen los genios. Si existen, iré y hablaré cara a cara, dijo, y a pesar de las objeciones de sus amigos, decidió ir al cementerio. Llevando consigo una linterna, un cuchillo y una chaqueta gruesa, se dirigió hacia el camino del cementerio cerca de la medianoche. A medida que se acercaba a la tumba, sintió una leve inquietud, pero para darse valor, se rió de manera burlona. «Tonterías», murmuró. Cuando empujó la puerta de hierro y entró, sintió una esperanza. ¿Era una ligera brisa o un sonido proveniente de las profundidades del cementerio? No quería encontrar la respuesta a esta pregunta, porque su verdadero objetivo era el pozo. Mientras caminaba hacia los confines del cementerio, le llamaron la atención las superficies frías y cubiertas de musgo de las lápidas y las inscripciones borrosas en ellas. En algunas lápidas había escritos en árabe y la mayoría estaban desgastadas. Cuando llegó al lugar donde estaba el pozo, el silencio a su alrededor se volvió insoportable. La noche estaba completamente en silencio. No había el canto de un pájaro ni el susurro de una hoja. Al borde del pozo se oyó un susurro desde las profundidades. A mi boca, Peter, una voz femenina delicada resonaba de manera dolorosa. Ahmed primero se detuvo, quiso regresar, pero se contuvo. «¿Quién está ahí?», gritó. Su voz resonó en el cementerio, pero no llegó ninguna respuesta. Ahmed reunió coraje, sacó su linterna y la apuntó dentro del pozo. En la oscuridad profunda, la luz de la linterna se perdió en un punto. Sin embargo, de repente, vio un movimiento en las profundidades, una sombra. Lo que al principio parecía una sombra empezó a tomar forma lentamente. Lo que Ahmed estaba viendo no podía ser real. En las profundidades del pozo, una criatura que parecía humana, pero no tenía rostro, lo observaba. El ser parecía estar trepando por las paredes del pozo hacia arriba. Ahmed se echó rápidamente hacia atrás. Justo en ese momento se oyó un sonido del pozo, un susurro profundo y desigual. «¿Por qué viniste?». Este susurro parecía estar tanto cerca como lejos. El corazón de Ahmed comenzó a latir rápidamente. Tratando de escapar con miedo, se dio la vuelta
pero se tropezó con una lápida y cayó al suelo. El cristal se le escapó de las manos y la oscuridad lo envolvió todo. Justo cuando intentaba levantarse del suelo, vio como un humo negro proveniente del pozo tomaba lentamente forma. Este humo había tomado una forma parecida a la de un humano, pero no tenía ojos ni rostro. Ahmed se levantó y comenzó a correr. Sin embargo, hacia donde quiera que se dirigiera en el cementerio, siempre volvía al mismo lugar. Era como si las piedras, los caminos y los árboles del cementerio se movieran y lo llevaran de nuevo alrededor del pozo. Con cada respiración se cansaba más. Los susurros a su alrededor comenzaron a aumentar. Los susurros parecían ser de otro idioma. Eran incomprensibles, pero contenían una sensación de amenaza. Finalmente, Ahmed se desplomó en el suelo por el cansancio. La sombra que se elevaba del pozo se deslizó hacia él y comenzó a girar a su alrededor. «Nos has molestado», dijo la voz. «Ahora te quedarás con nosotros». Los ojos de Ahmed se agrandaron, pero no pudo moverse. Todo se oscureció ante sus ojos. Cuando amaneció, los aldeanos salieron a buscar a Ahmed. Al llegar a los pozos, solo encontraron la linterna de Ahmed y su chaqueta rasgada. Ahmed mismo no estaba. Nadie pudo averiguar qué pasó esa noche. Sin embargo, después de ese día, los sonidos provenientes del pozo comenzaron a escucharse con más frecuencia. Ahora, entre esos sonidos también estaban los susurros desesperados de Ahmed pidiendo ayuda. El cementerio se convirtió en un lugar tan aterrador que nadie se atrevió a regresar. Los aldeanos susurraron que el alma de Ahmed ahora estaba con los genios en las profundidades del pozo, y nadie se acercó de nuevo a ese pozo maldito del cementerio.